La dificultad añade valor a las cosas. Estas imágenes de cine son de 1977, el mismo año que se colocó el peine del viento. Ahí está Chillida. ¿Qué estará diciendo? Recuperar estas grabaciones tiene su importancia, y si no, que se lo pregunten a nuestra productora, todas sus llamadas, los encargos del cambio de formato. Y es que hay cosas que implican a mucha gente, y obras de arte que también. Naturaleza y arte, arte y naturaleza. Eduardo Chillida dijo que lo que es de uno mismo es de casi nadie. Las obras se tocan, se ven, pero en el arte siempre hay una mitad invisible que explica muchos porqués. Chillida en Lleida. 58 obras realizadas entre 1980 y 2000. Alabastros, dibujos, tierras y proyectos públicos. Me gusta tocar, buscar, sentir, acercarme a las obras de arte. Y en las de Chillida, por fortuna, se puede. Él también lo hacía. Muchas de sus obras se exponen en espacios públicos, pero no como este, sino al aire libre, al alcance de todos. Necesito precisamente eso, aire, espacio para entender a Chillida y su obra. Chillida decía, yo no represento, yo pregunto. Pues bien, yo también, para ser como él, necesito respuestas y voy a buscarlas. Donostia, San Sebastián, la bella Easo. En esta ciudad nació Eduardo Chillida en 1924. Aquí murió en 2002 y aquí situó su obra más reconocida. Regaló un símbolo a su ciudad y a su pueblo. En este local se fraguó, se inició la idea de hacer un homenaje a Chillida. Esta librería, desde sus orígenes, tuvo una actuación preferentemente cultural, donde aquí era un centro donde se reunían toda la gente que tenía algo que decir en aquella época. Y en todos los sentidos, en el sentido, incluso diría yo que en cierto modo político, vamos, pero artístico fundamentalmente. Miguel Álvarez estaba en el grupo que en el 68 creó la comisión de homenaje a Chillida. El ingeniero José María Elósegui también. Cuando se le propuso el homenaje a Eduardo Chillida, a la vista de que estaba poco reconocido, sobre todo en España y sobre todo en su pueblo, que era aquí, él empezó a proponer que en vez del homenaje se lo que hiciese una cosa que valiese para siempre. El proyecto de Chillida de hacer el peine del viento era una cosa muy antigua, una cosa que había que llevar al ayuntamiento. El ayuntamiento la tenía que captar, la tenía que digerir y la tenía que promover, cosa que se hizo, pero con mucho tiempo, ¿eh? Pasaron 9 años desde que se creó la comisión hasta que se colocó el peine, y fueron años bastante complicados. En un lugar público, bajo la mirada de mucha gente, como si fuera una de sus obras, Chillida pasó muchísimas tardes. Algunos críticos han solido indicar que la mejor explicación que podría darse o interpretación a la obra de Chillida reside precisamente en sus años de juventud, cuando él es portero de la Real Sociedad y trata de alguna manera de tapar los huecos que hay en la portería, y tratando también de jugar con el espacio y con el tiempo. Esa obra, de alguna manera, puede explicar también esos vacíos, esos huecos, esas insinuaciones, esas líneas, esas protuberancias que tiene su obra en distintos momentos de su producción. Intento entender cómo le influyó una portería
y cómo le influyeron otras cosas. En la escultura abstracta de Chillida hay muchísimas influencias. Su padre, los clásicos, Miguel Ángel, el Partenón, el pueblo vasco, el hierro, la luz cantábrica, los románticos alemanes y el catolicismo. Edorta Cortadi es historiador del arte. Conocía bien a Eduardo Chillida, su pensamiento y su obra. También de fútbol sabe más que yo. ¡Ah! Se la metí. Y de la presencia de la religión en su obra. Sí, ha solido haber críticos como por ejemplo Santiago Amón, que ha solido hablar de las raíces católicas de la escultura de Chillida, pero era un catolicismo más bien en búsqueda, más bien de duda, más bien de pregunta. Y yo creo que parte de su riqueza está ahí, porque precisamente su carácter abierto, pues yo creo que lo invade un poco todo. El peine del viento, que en un primer momento no voy a decir que fuera rechazado, porque la población, aunque no entendiera racionalmente esa obra, yo creo que sí la entendió emocionalmente. Que son como 3 puños, son como 3 manos, son como 3 interrogaciones, son como 3 afirmaciones ante el horizonte, y puso en contacto los 4 elementos de la filosofía presocrática: la tierra, el mar, el aire y el fuego. Y él muchas veces solía decir: lo importante no es mi obra, lo importante es que el hombre del siglo XX, que ha perdido contacto con la naturaleza, tome contacto con la misma. Y ciertamente aquel paseo, que era un urinario para perros, se ha convertido en un gran mirador al cual va muchísima gente, pues a contemplar las olas del mar, la línea del horizonte, a ver anochecer o a ver amanecer. Chillida dejó escritos muchos de sus pensamientos. Aquí está su idea del horizonte como patria de todos. Para entender las esculturas de Chillida, como las de Miró o las de Tapies, yo creo que hay que ser persona abierta y sensible. Y si se es vasco, probablemente hay unos componentes. El hierro ha sido el elemento que ha dado riqueza y ha dado trabajo a mucha gente en el País Vasco. Esa reivindicación de la materia en sentido bruto, no la materia porque sí, pero sí la búsqueda de nuevos materiales, ha estado muy presente en la obra de Eduardo. El juego con el material y el tomarse en serio al propio material. El propio material impone sus leyes de juego. Eduardo iba a las chatarrerías en busca de ese hierro pudelado con el que se hacían las verjas o los aperos de labranza, y las primeras obras de Chillida están hechas con restos de piezas de labranza, de instrumentos de trabajar el campo o de balcones. Cosme de Barañano, experto en la obra de Chillida, me cuenta que los primeros peines se hicieron con chatarra. Existen 23 y el que todos conocemos es el número 15. Bueno, hay una serie de etapas, ¿no? El primer peine, que es, digamos, el más rectilíneo, es de 1952, como decía. Es una estructura orgánica de líneas rectas de planos elementales de hierro, planos orientados como un mero filtro direccional, ¿no? Después hay un peine del viento 2, que es del año 1959, mucho más curvilíneo. Lo que va cambiando es que va cambiando también su, digamos, trazo, ¿no? O sea, los peines de alguna manera reflejan también los cambios en el pensamiento plástico, en la forma de hacer escultura del propio Chillida, pero la idea base es la misma. Este espacio, la plaza,
nació con la escultura. El arquitecto Luis Peña Ganchegui creó este nuevo lugar adaptándose al tamaño de la ciudad y al del Peine del Viento, a su escala. Una escala que Chillida decidió aceptando la potencia del lugar. La plaza, por una parte, tiene que ver con la escala de la ciudad, ¿no? Con una escala más potente, y por otro lado hace como una antesala que te recibe, un paseo, ¿no? Con un graderío a un lado que, bueno, pues que recupera un poco la idea del Paseo de la Concha y que permite mirar el paisaje, ¿no? La bahía, y ya en el último momento, como una sorpresa, te encuentras con las esculturas, ¿no? Con una plaza que realmente tiene su escala, ¿no? Si las esculturas las vieras nada más llegar, se perderían un poco, ¿no? en el espacio. Rocío también es arquitecta. Me enseña una plaza que me impactó y que también diseñó su padre. Pero seguimos hablando del Peine. Yo creo también, bueno, con respecto al proyecto, digo, otra de las cosas, igual que además yo creo que son cosas que han dado mucho juego y que son cosas de estas del proyecto que te vienen luego como un regalo, ¿no? Que es el tema de los agujeros en el pavimento, ¿no? Que es esto un poco la relación con lo existente, ¿no? Existía un colector de la ciudad que se había anulado y que justo salía en ese punto. Ganchegui lo aprovechó e incluso Chillida quiso hacer de él un instrumento musical que por complicaciones quedó en el intento. Hay elementos invisibles porque se desconocen y otros que lo son porque se busca que así sea. La elección del material, del granito rosa, tiene que ver con el color del muro de la bahía, con empastarse, con una intención, si no de desaparecer, sí de empastarse, ¿no? De no aparecer, por lo menos, ¿no? De que el protagonismo lo tiene el monte, los estratos, las esculturas, la bahía. Entonces, ese desaparecer es bonito, es parte del proyecto. Y allí voy a ver el granito, y el mar, y las 3 esculturas, y ese lugar que han convertido en habitable, como dijo el propio Chillida. Y sigo haciéndome preguntas. Él me contaba que desde que tenía 14 o 15 años ya venía ahí, también se hizo muy joven novio de su mujer, y entonces se venían de jóvenes, ya se venían por ahí y tal. Había alguna cosa que Eduardo ya le estaba tirando, y cuando empezó de escultor ya empezó a hacer, por ejemplo, hacer ya maquetas. Yo cuando empecé con él ya era oficial de primera, entonces yo estaba muy bien preparado. Entonces yo cuando le vi el croquis que me traía para hacer cualquier trabajo, para mí, sobre mi mente le veía la obra hecha. Entonces nos entendíamos fenomenalmente. Cuando estábamos en la fragua, por ejemplo, yo le decía, Eduardo, cojo yo la porra y tal, la porra aquí es la maza. Entonces dice, no, yo doy con la porra, tú eres el oficial, yo soy el ayudante y tal, me decía él, porque además es que sabía pegar más bien, tenía un pulso, ya podías poner las manos debajo de él que no te darían las manos. Oh, fabuloso eran eso, y mucha fuerza, mucha fuerza. Marcial Vidal trabajó muchos años en el taller de Chillida. Él puede explicarme por dónde se empieza para hacer una obra como el Peine. A lo que iba, como ya Eduardo se decidió a hacerla, ya lo veía claro, con la plaza, con eso, entonces teníamos las maquetas, entonces dice, bueno, pues ahora hay que hacer unas plantillas. Una vez que estaban las plantillas hechas, después se mandó a Legazpi a Patricio Chavarría, que ahí había mucha preparación, mucha maña y mucha fuerza para hacerla. Yes, forward, O-R-W.
Llego al Burdi Narana, el Valle del Hierro, Legazpi, una tierra rica. Tierra, uno de los 4 elementos, una tierra próspera, donde desde hace siglos crece la industria del hierro. En estas fábricas Chillida creó muchas de sus obras públicas monumentales. Quiero saber cómo lo hacían y ahora es posible. La Fundación Lemburg trabaja en la recuperación del patrimonio industrial del valle y ha dedicado un espacio a Chillida para explicar la relación entre arte e industria. Chillida utiliza la industria para llegar a su objetivo, ¿no? Cuando él empieza a pensar en su escala, en hacer las piezas más grandes, es cuando empieza a tener problemas de decir, ¿cómo hago esto? Entonces, ellos, bueno, pues tenían relación con la familia Patricio Echeverría, que eran y son los dueños de la fábrica de Legazpi, que hacían hierro, y entonces va con la propuesta de hacer esas piezas, en concreto el Peine del Viento, esa pieza enorme. Entonces, en la fábrica, pues empiezan a pensar pues, que puede ser el acero reco, le llaman reco a un acero resistente a la corrosión, bueno, que tiene unas características pues, que puede aguantar bien el estar al lado del mar y bueno, es muy manejable, digamos, ¿no? Luego, por otro lado, Eduardo quería hacer el Peine del Viento en una sola pieza, digamos, los brazos y el tronco en una sola pieza, pero hacen una prueba y le sale mal. Y en la fábrica le da una solución que es hacer los 4 brazos por separado y luego bueno, se ensamblan, se juntan en una sola pieza, que es lo que ahora podemos ver. Eduardo solía decir que cuando él hacía sus esculturas pequeñas era como una persona que tocaba un instrumento en su casa para él, íntimamente, y cuando iba a una fábrica tenía que dirigir una orquesta, tenía que dirigir a toda esa gente, a ese grupo de personas que trabajaban en esa escultura, ¿no? para que llegara a buen puerto y para que todo saliera bien. Pues aquellos años del Peine de los Vientos, cuando nos hablaban a nosotros, pues para nosotros nos parecía una cosa que... ¿Qué será esto, no? Peine de los Vientos. No entendíamos. Abel era forjador. Estaba en el primer paso del proceso. Entonces era un material blando, relativamente es muy blando. Muy blando en su calor, cuando está caliente, ¿no? Ahora no es blando para morder, ¿no? Pero en su realidad es un acero flexible, para poderlo. Y tan flexible que también tenía que tener unas características a la hora de trabajarlo. Cuando tuvimos que hacer aquellas posturas que se hacía, ¿no? Porque era un trabajo penoso, aquel trabajo era muy, muy penoso para poder aguantar el calor y los enganches, y aquello había que hacerlo rápidamente para que no se enfriara. Pues el Peine de los Vientos para nosotros fue una satisfacción verlo hecho realidad. Bueno, mi trabajo era colocar los moldes. Cada pieza tenía un molde diferente porque llevaba una curva diferente y curvar las piezas. Trabajamos 8 horas diarias. Siempre se preparaba de forma de que la pieza se curvaría o a la mañana o a la tarde, cuando estaría él. Él venía siempre para curvar las piezas y yo lo único que hacía cambiar el molde mientras él no estaba. David reconoce que en aquella época trabajaban con muy poca seguridad. De la mecanización se encargaba José María, el rubio de Bríncola, lo llamaba Eduardo. Sí, bueno, sí, si él pensaba unirlo de una manera, pues nosotros decíamos, no, pues mire, si lo hacemos así va a quedar más robusto, va a quedar la unión mejor, y bueno, él nunca discutió eso, dijo, vale, como vosotros sois los que vais a hacer, como vosotros queréis. Y bueno, sí, yo creo que lo tenías que vivir un poco, para hacerlo con un poco de gusto, vamos. José María y otros muchos hicieron un trabajo que salió de este valle para encontrar su verdadera forma, anclado en la tierra, expuesto al aire y al agua. En Legazpi me despido del 4º elemento, el de la creación, el más invisible de esta obra. También me despido del día, un día intenso, mañana más.
El lugar y las piezas estaban donde las colocaron. Antes de empezar todo, pues yo ya sabía todas las ideas normales de Chillida, el respeto a la naturaleza, la idea primordial que era que las esculturas estén ahí como si hubiesen estado siempre, el borrar todo vestigio de la intervención humana, como hicimos, o sea que desde el principio todo eso era básico antes de empezar. El ingeniero José María Elósegui y su equipo tuvieron que calcular desde cómo no romper las rocas hasta la forma de la colocación. La idea propiamente de dónde, sobre todo de las dos primeras, él es el mismo el que la hace. Es decir, que la primera escultura va en donde había pensado colocarla desde el principio. La segunda se une al estrato geológico ese, lo que hace que varíen las posiciones de las esculturas y en vez de ser una escultura como un árbol, pues como siempre había dicho, pasa a ser una escultura que sale de la roca y se abraza, por decir de alguna manera, con la segunda escultura, la escultura del otro lado. Esas son las dos primeras esculturas. Y la tercera no venía tan definida, incluso nosotros mismos estuvimos buscando el sitio, me acuerdo con uno de mis hijos, y al final elegimos, como me acuerdo, un sitio en el cual la escultura queda en el límite del infinito, el límite del horizonte, que era una de las ideas que tenía Chillida y muy importantes un poco en su proceso. Había quien no entendía exactamente lo que estaba haciendo, pero lo que sí yo creo que estaban todos imbuidos en la idea de lo que estaban haciendo era algo importante, porque verdaderamente el mover esas masas y llevar a esos sitios y así no se hacen porque sí. Hay que tener en cuenta pues que el conjunto está situado uno de ellos a 78 metros de la costa, sobre una roca. Cada una de las piezas de los elementos escultóricos pesa más de 10 toneladas y hay que pensar que hay que llevarlos a ese lugar. Leizaola controló la ejecución de la obra. Un equipo numeroso, como el nuestro. Cámara, sonido, producción, realización, edición, todos son importantes para que salga bien. Pero siempre hay impredecibles. Hoy es este sol que viene y va, y en su caso fueron vientos y mareas. Las piezas, si pensamos que alguna de esas piezas, cuando se estaba colocando, si hubiese caído sobre las rocas, hubiese sido un problema terrible para poder levantarla. Y enlazando con eso, tengo que decir que los días últimos del mes de agosto, cuando estábamos colocando la última escultura, estábamos ya con el tráctil, llevando con el cable poco a poco, centímetro a centímetro, arrastrando ese carricoche que portaba la escultura hasta donde estaba el pórtico. Pues hubo un golpe de mar que produjo una pequeña vibración sobre los pilares de la estructura tubular, y vibró aquello un poco y se movió un poquitín el carro. No pasó nada, pero ¿Cómo se preparó? ¿Cómo se forjó? ¿Cómo se curvó? ¿Cómo se colocó? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Parezco Chillida, pero me falta un pronombre interrogativo mucho más difícil de responder. El ¿qué? Brevemente, Eduardo Chillida, ¿puedes explicarnos la idea del peine del viento? Pues la idea, ¿cómo te diría? Para resumirla en pocas palabras, es en cierto modo, tal como está colocada la escultura, queda justo en el límite de la ciudad. Donde termina la ciudad empieza la escultura. Es decir, es una idea es una afirmación delante del horizonte, es una afirmación de lo que nosotros somos, en cierto modo. Entiendes quizás lo que le ha motivado a trabajar, lo que ha buscado, pero su obra está mucho más basada en las preguntas, en trabajar en el mundo de lo desconocido. Para mi padre el arte era algo en lo cual trabajabas en el mundo de lo desconocido. Lo que ya sabías hacer ya estaba hecho, no tenía sentido volver a hacerlo.
Yo puedo entender, lo que sí entiendo muy bien es lo que a él le movió a trabajar, cuáles fueron sus impulsos, qué trató de hacer, el respeto a los materiales, el respeto a la naturaleza, a las otras personas, a la libertad, una serie de conceptos, pero luego entender una obra exactamente, pues le puedo buscar un significado, pero yo creo que también a él le gustaba mucho que cada uno buscásemos un significado y que fuésemos tan libres como él de encontrar nuestro propio significado. Explicar el arte se disfruta, no se explica. Hablamos del pasado, de sensaciones y de aforismos. Recuerda uno entre muchos. El poema de Bach me encanta, el de moderno como las olas, antiguo como la mar, nunca siempre diferente, pero siempre nunca igual. Para él la naturaleza ha sido su gran maestra, la naturaleza o las olas del mar, el horizonte, cosas que no son cosas materiales. Entonces, esa aportación que tiene el que siempre son diferentes, aunque siempre son parecidas. Pues ahora mismo, este tiempo, esta luz que tenemos, este sol, esto no lo vive nadie más que nosotros ahora, ese vivir ese momento en el cual por eso a él le encantaba la idea de que el museo fuese un lugar al aire libre. Un lugar al aire libre es irrepetible y el color cada día va a ser el que es y cada momento va a ser un momento especial. Entonces eso a él le atraía, por eso ese tipo de ver eso, un atardecer o un temporal, ¿no? Los temporales de olas era una de las cosas que en cuanto había un temporal de olas nos poníamos todos las gabardinas, las botas y nos íbamos corriendo al Peine a mojarnos con las olas, a ver cómo saltaban, a ver la mar. Solía ir mucho, lo que pasa que también cada vez le daba un poco, aquí en euskera se dice lacha es como un poco de vergüenza, y bajaba a las horas a las que no había demasiada gente. Él solía decir que la ciudad de San Sebastián había ganado el Peine y él había perdido su lugar. Un lugar creado que parece haber estado siempre. Comparto este espacio habitable con más espectadores y me pregunto... Siento el orgullo de los que participaron, siento la mitad invisible, siento que es arte, arte para muchos. Dijo Chillida que en todas las esculturas el tiempo siempre está presente si hay un ser vivo que las mira. Mi primer beso fue en el Peine. Incluso una vez que comenté esto, una de mis hijas, que tiene 18 años, se reía mucho cuando lo dije. O sea que yo creo que ella también, su primer beso fue en el Peine. Un sitio emocionante, es un encuentro. Él hablaba del Temenos, ¿no? De un lugar mágico que existe y realmente es algo que sí que se ha creado. Pero sí, me gusta. Y como estuve yo trabajando más. Una alegría de haberlo hecho y haberlo hecho y salió aquello todo tan bien y bueno. Me siento, en mi vida yo pienso que más realizado que en todos los trabajos que he hecho, porque ese trabajo, tú dices, este trabajo he podido hacerlo y es el único agradecimiento que tenemos de haber pasado unos años ahí que dices, mira, queda algo de lo que has hecho en tu vida, ¿no? Porque el otro se ha llevado y no lo ha vuelto a ver, entonces este trabajo de ese ahí queda. Y mientras vivamos, a los nietos y a los que vienen por detrás les diremos que ahí está.